Hoy analizaremos a un grupo de personas que por sus condiciones de vulnerabilidad deben ser tratados como sujetos de especial protección constitucional y el papel que cumple el Estado frente a estos para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para ello, inicialmente se realizará un recuento del avance legal y jurisprudencial sobre los derechos y garantías de la población habitante de calle. Enseguida se analizarán los deberes del Estado desde su naturaleza social de derecho y la obligación de promover y propiciar condiciones equitativas de vida digna para este grupo en condiciones de vulnerabilidad, así como el enfoque diferenciado. Finalmente, con estas bases se aterrizará el contexto dentro del marco social de los habitantes de la calle en la ciudad de Pasto y la influencia del Estado a través de la administración en la garantía de sus derechos. Avance legal y jurisprudencial. En un primer momento se legisló sobre el tema a través de la Ley 48 de 1936 sobre vagos, maleantes y rateros, tipificándose la vagancia como una conducta contravencional. En el año de 1955 se expidió el Decreto Legislativo número 014, que consideró la mendicidad como un estado de peligrosidad social y el fingimiento de una condición patológica. Posteriormente se expidió el Decreto 522 de 1971, el cual los calificaba como delincuentes, pues consideraba delito el ejercicio de la mendicidad. Sin embargo, esta normativa fue objeto de demanda ante la Corte Constitucional, corporación que emitió la sentencia C-016 de 1997, en la que se explicó que a partir de la teoría de la defensa social, se estigmatizó a los habitantes de calle, al considerárseles como peligrosos debido a su marcada tendencia a la delincuencia, lo que imponía su aislamiento a fin de prevenir la comisión de delitos. Solo hasta 1980, con el Código Penal de ese año, se dejó de considerar la postura de presunción delincuencial de la mendicidad, considerándose la culpabilidad como el elemento característico del delito, y se empezó a hablar de fines curativos y de rehabilitación para inimputables. Con la expedición de la Constitución de 1991, dicha población marginada empezó a reivindicar sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la igualdad, con sustento en los artículos 1, 2 y 13 de la Constitución, lo que ha permitido catalogarlos por la Corte Constitucional como sujetos con un alto grado de vulnerabilidad, esto es, de especial protección constitucional, debido a la condición de exclusión social y económica en la que viven, situación que obliga al Estado a adoptar políticas tendientes a superarla. La Ley 1641 de 2013, que establece los lineamientos para la formulación de la política pública para habitantes de calle, estableció que ésta debía estar ceñida por el respeto y garantía de los derechos y libertades consagrados en la Constitución política. La Corte Constitucional, en sentencia T-092 de 2015, definió al habitante de calle como todo aquel que, sin distinción de sexo, raza o edad, hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria, y no cuenta con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano. Política pública para habitante de calle. La Ley 1641 de 2013 define a esta política pública como el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de calle con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social. Se contemplan como principios la dignidad humana, que representa el primer fundamento del Estado social de derecho e implica consecuencias jurídicas a favor de la persona, tanto como deberes positivos y de abstención para el Estado a quien le corresponde velar porque se cuente con las condiciones materiales e inmateriales adecuadas para el desarrollo del proyecto de vida. La autonomía personal comprende toda decisión que incida en la evolución de la persona en las etapas de la vida, en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para tomarla, pues cada individuo es libre de señalar los caminos por los cuales pretende llevar su existencia sin afectar los derechos de los demás. A su vez, la participación social hace referencia a la intervención de la comunidad en la organización, gestión y participación de aquellas políticas que rodean el ámbito social y económico. Es un derecho universal que permite a los seres humanos reconocerse como sujetos de derechos a partir de su diversidad. La solidaridad vía jurisprudencia ha sido definida como el deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia a un conglomerado social. Finalmente, los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad permiten alcanzar los fines y objetivos de la política pública a través de la comunicación y articulación de los actores del sector público y privado, academia y organizaciones de la sociedad civil. Enfoque diferencial.
El caso bajo estudio versa sobre una mujer habitante de calle afiliada al régimen subsidiado en salud, quien no ha acudido a los servicios ofrecidos por las entidades de salud y tampoco tiene conocimiento sobre la adecuada higiene de su zona íntima ni de los riesgos que implica ese desconocimiento, al punto que ha visto afectada su salud por utilización de malas prácticas en su cuerpo. Para ello, inicialmente la Corte define a la dignidad humana como aquel valor intrínseco del ser humano derivado de la voluntad y la razón, que hace a la persona un fin en sí mismo, y determina que está compuesta en dos dimensiones a saber, la normativa y la funcional. Previo a estas precisiones, desciende a analizar la dignidad humana de la mujer en situación de habitanza de calle y gestión de higiene íntima, en lo que concluye que una mujer es libre de escoger su plan de vida sin la injerencia de las autoridades por algún plan preestablecido, siendo plausible su escogencia del lugar de habitación y habida cuenta sus funciones y características biológicas. En conclusión, en los habitantes de calle pueden concurrir otros factores que determinen su exclusión o discriminación social, pues además de que históricamente han sido catalogados o definidos negativamente y se encuentran en situaciones de desventaja o dificultad de acceso a derechos y servicios básicos que garantizan la dignidad humana, pueden ser objetos de discriminación social por pertenecer a grupos minoritarios como indígenas, LGBTI, afrodescendientes, entre otros. Rol del Estado frente al habitante de calle. Trazados los anteriores elementos, se procederá a analizar el papel del Estado frente a los habitantes de la calle. Para ello se rescata que la Constitución colombiana, en su artículo 13, estableció para este el deber de proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante Ley 74 de 1968, establece en su artículo 12 el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental. El Protocolo de San Salvador, a su vez, aprobado mediante Ley 319 del 96, postula que toda persona tiene el derecho al más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En consecuencia, a fin de efectivizar los mandatos constitucionales, se expidió la Ley 1641 de julio del 2013, que ya hemos analizado, donde se estipularon las obligaciones para los entes territoriales, pues en su artículo 9 se les impuso el deber de diseñar e implementar los servicios sociales para las personas habitantes de calle a través de programas piloto o por medio de la réplica de las experiencias exitosas. Encontramos entonces múltiples sentencias a lo largo de la relatoría de la Corte Constitucional, pues su jurisprudencia, a partir de las disposiciones normativas mencionadas anteriormente, ha ordenado que se realicen acciones a corto y mediano plazo para solventar las necesidades más urgentes de esta población en los aspectos de salud, desarrollo integral, albergue transitorio y capacitación laboral, y más aún en la situación de pandemia, donde, aunada a la situación precaria en la que se encuentran, necesitan aún más dichos beneficios, toda vez que se requieren medidas preventivas de aislamiento y de atención en caso de configurarse el riesgo de contagio, tal como lo ha señalado la sentencia T088 del año 2021. El habitante de calle en la ciudad de Pasto. La Gobernación de Nariño, en cabeza del Dr. John Rojas Cabrera, trabaja por las personas en condición de calle a través de la Secretaría de Equidad, de Género e Inclusión Social, junto con la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto. Es así que se logró la atención integral de más de 200 personas en condición de calle en lo corrido de la administración. De otra parte, es importante mencionar los avances en el reconocimiento de los derechos de la población habitante de calle en la ciudad de Pasto, pues el Consejo Municipal, a través del Acuerdo número 027 del 29 de julio de 2019, adoptó la política pública de habitanza de calle para el municipio denominada Pies en la Calle, Corazón en el Cielo 2019-2031. Igualmente, en el mes de octubre de 2020, durante la emergencia sanitaria, la Alcaldía de Pasto implementó el programa de atención integral a la población habitante de calle. Dentro de este programa se realizó un censo y caracterización para los habitantes de calle, logrando identificar y determinar las necesidades de dicha población. Como conclusión, es importante resaltar el avance de nuestro Estado en la implementación de políticas en favor de esta población. Sin embargo, se considera que se debe ir al trasfondo de la problemática como es la familia y quizás desórdenes psicológicos para brindar soluciones concretas a este fenómeno. Muchas gracias.